¿Sabías que la valentía de una mujer cambió el curso de la historia? Hoy te contamos la fascinante historia de Esther, una reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Quédate hasta el final para descubrir cómo su fe y coraje pueden inspirarte en tu vida. Para entender la increíble historia de Esther, debemos viajar en el tiempo al corazón del Imperio Persa, un vasto y poderoso reino que en su apogeo gobernaba sobre 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Esther 1:1. Este imperio, liderado por el rey Asuero, era conocido por su riqueza, su poder militar y su influencia cultural. La ciudad de Susa, la capital del reino, era un epicentro de lujo y esplendor. En esta metrópolis floreciente se encontraba el Palacio Real, un lugar lleno de oro, mármol y ornamentos que reflejaban el poder absoluto del rey. Era aquí donde se tomaban las decisiones que afectarían a millones de vidas. El rey Asuero, conocido en la historia secular como Jerjes, era un monarca que no escatimaba en extravagancias. Para mostrar su grandeza, organizó un banquete monumental que duró 180 días. Imagínate eso. 6 meses completos de celebración para exhibir su riqueza y el esplendor de su reino. Esther 1:4. Al final de este banquete, el rey decidió dar un paso aún más audaz, llamó a la reina Vasti para que se presentara ante los invitados, deseando mostrar su belleza al pueblo. Pero la reina Vasti, desafiando las expectativas de la época, se negó a cumplir la orden del rey. Esther 1:12. La decisión de Vasti marcó un punto de inflexión. En una sociedad donde la palabra del rey era incuestionable, su acto fue visto como una rebelión, lo que llevó a su destitución como reina. Esta acción no solo cambió la vida de Vasti, sino que abrió la puerta a una nueva protagonista en la historia, Esther. El rey Asuero, ahora sin reina, ordenó que se reunieran a las jóvenes más hermosas del imperio para que una de ellas ocupara el lugar de Vasti. Entre ellas estaba Esther, una humilde joven judía que vivía en Susa con su primo y tutor, Mardoqueo. Esther había enfrentado la pérdida de sus padres cuando era niña, pero Mardoqueo la adoptó y la crió como a su propia hija. Esther 2:7. Este amor y cuidado incondicional la prepararon para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Antes de que Esther ingresara al palacio, Mardoqueo le dio un consejo crucial: no reveles tu identidad judía. En una tierra donde su pueblo vivía como minoría, este secreto podría ser la clave para su supervivencia y éxito. Esther era diferente. No solo destacaba por su belleza física, sino también por su carácter. Su gracia y amabilidad la hicieron ganar el favor de todos, especialmente de Hegai, el encargado de las mujeres en el palacio. Esther 2:9. Hegai, impresionado por Esther, le proporcionó los mejores cuidados y la preparó especialmente para su encuentro con el rey. ¿Te imaginas cómo se sentiría Esther? Era una joven común, ahora viviendo en el centro del poder y rodeada de personas que competían por la atención del rey. Seguramente enfrentó miedos, dudas y una sensación de no pertenecer. Pero Esther mostró una fortaleza increíble. Finalmente llegó el día en que Esther se presentó ante el rey. Y lo inesperado sucedió: Asuero quedó cautivado por ella. No solo por su belleza, sino por algo más profundo, algo que la diferenciaba de las demás. El rey la amó más que a cualquier otra joven y la coronó como reina del imperio. Esther 2:17. ¡Qué momento tan increíble! Esther, una joven huérfana y judía, se convirtió en la reina de Persia, un imperio que gobernaba sobre millones de personas. Aquí vemos una de las primeras lecciones de esta historia: Dios puede colocar a las personas más improbables en posiciones de gran influencia. Aunque Esther no buscaba la grandeza, Dios tenía un propósito para ella. ¿Te imaginas estar en el lugar de Esther? ¿Qué harías si te encontrases en una posición inesperada como esta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Pero este no es el final de la historia. Aunque Esther ahora era reina, su verdadero desafío estaba por comenzar. No sabía que pronto tendría que tomar decisiones que pondrían en riesgo su vida para salvar a su pueblo. ¿Qué sigue para Esther? ¿Cómo usará su posición para enfrentar los desafíos que están por venir? Esther nos enseña que, incluso en las situaciones más inesperadas, podemos ser parte de algo mucho más grande. Su historia nos recuerda que cada circunstancia tiene un propósito y que nuestras cualidades únicas pueden marcar la diferencia en los momentos clave.
No importa cuán humildes sean tus comienzos, Dios puede usarte de maneras que nunca imaginaste. Si esta historia te inspira, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Deja en los comentarios cómo esta historia ha tocado tu corazón. El conflicto en la historia de Esther alcanza un punto crítico cuando surge un villano decidido a destruir al pueblo judío, Amán, un hombre ambicioso y lleno de odio. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué circunstancias llevaron a que se desatara una amenaza tan grande sobre los judíos del imperio persa? Amán era uno de los hombres más poderosos del imperio persa. El rey Asuero lo había elevado al rango de primer ministro, otorgándole una posición de autoridad sobre todos los demás. Su influencia era inmensa, y como el hombre más importante después del rey, esperaba que todos los habitantes del imperio le rindieran homenaje, tratándolo con la reverencia que él consideraba merecer. Esther 3:1. Sin embargo, había un hombre, un simple judío llamado Mardoqueo, que se negó a inclinarse ante él. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, un hombre fiel a Dios, no podía someterse a otro ser humano de esa manera. Su lealtad no estaba puesta en Amán ni en ningún otro hombre, sino en Dios. Esther 3:2. Esta simple acción, que parecía pequeña e insignificante, desató una ira desmesurada en el corazón de Amán. Este rechazo, que para muchos habría sido una disputa personal sin mayor relevancia, fue el catalizador de algo mucho más oscuro. En lugar de dejarlo pasar, Amán tomó la decisión de vengarse de Mardoqueo y, al no conformarse con solo perjudicarlo, decidió que la única manera de resolver su humillación sería exterminar a todo el pueblo judío. Su odio no se limitaba a un solo hombre, se extendió a toda una nación, a toda una comunidad de personas que, según él, no merecían vivir. Usó su posición de poder para persuadir al rey Asuero de que los judíos representaban una amenaza para el imperio. Amán fue muy astuto en su manipulación. Presentó su caso ante el rey, diciendo que los judíos eran diferentes de los demás, que sus costumbres y leyes los separaban del resto del imperio, y que no cumplían con las órdenes del rey. Esther 3:8. Con estas acusaciones, Amán logró convencer al rey de que debía tomar medidas contra este grupo peligroso. Como resultado, el rey le entregó su anillo real, símbolo de autoridad absoluta, permitiéndole emitir un edicto que condenaba a muerte a todos los judíos en el imperio persa. Esther 3:10. Este edicto se dispersó rápidamente a través de todo el vasto imperio, llegando a cada rincón del reino de Asuero, anunciando que en un solo día, todos los judíos, sin importar su edad o estatus, serían asesinados. Esther 3:13. Este fue un momento aterrador en la historia. Imaginen la angustia que debieron sentir los judíos al recibir tal noticia. La sensación de desesperanza y miedo seguramente invadió sus corazones. Sin embargo, incluso en medio de este caos y oscuridad, podemos ver cómo Dios estaba trabajando detrás de las escenas. Él había colocado a Esther, una judía, en el palacio real, en una posición estratégica para intervenir. Aunque Esther no estaba al tanto del plan de Dios en ese momento, su presencia en el palacio era parte de un plan divino más grande, y lo que parecía un destino incierto para ella y su pueblo, se convertiría en una oportunidad de salvación. Cuando Mardoqueo se enteró del edicto, su corazón se llenó de dolor y angustia. Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y salió a las calles de Susa, clamando por ayuda. El pueblo de Susa fue testigo de su desesperación. Esther 4:1-4, y Esther, al verlo en esa situación tan grave, no pudo quedar indiferente. Mardoqueo, con un mensaje urgente, le pidió que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Sin embargo, Esther sabía que cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser llamada arriesgaba su vida, incluso la reina. Esther 4:11. ¿Te imaginas cómo se sintió Esther en ese momento, atrapada entre el miedo y el sentido del deber? ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Esther estaba en una encrucijada difícil. Si tomaba la decisión de presentarse ante el rey sin su llamado, podría morir. Pero si callaba y no hacía nada, su pueblo, y quizás ella misma, perecerían. Fue en ese momento cuando Mardoqueo le dijo unas palabras que quedarían grabadas en su corazón para siempre. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis.
¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester 4:14. Este fue el momento decisivo para Ester. ¿Qué hacer? ¿Arriesgar su vida y actuar, o guardar silencio y esperar que alguien más lo hiciera? Las palabras de Mardoqueo fueron un recordatorio de que ella estaba en el palacio por una razón divina, aunque no pudiera ver el panorama completo. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Estas palabras marcaron un antes y un después en la vida de Ester. Comprendió que Dios la había colocado en esa posición por un propósito específico. Aunque enfrentaba un riesgo mortal, decidió actuar. En su corazón, ella sabía que era el momento de confiar en Dios y dar un paso de fe. ¿Alguna vez has enfrentado un desafío que parecía imposible, como Ester? ¿Qué te inspiró a tomar una decisión valiente en ese momento? ¿Cuál fue el resultado? Compártelo en los comentarios. Ester no actuó sola en su misión. Reconoció la necesidad de la intervención divina, así que pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar y orar durante 3 días, mientras ella también hacía lo mismo con sus doncellas, de Ester 4, 15-16. Esta fue una acción de fe total. Ester sabía que no podía enfrentar un desafío tan grande sin la ayuda de Dios. Este acto de fe y oración demostró que ella no confiaba en sus propias fuerzas, sino en la gracia y la intervención divina para enfrentar el enemigo. A lo largo de esta historia, aprendemos que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, la fe y la valentía pueden cambiar el curso de los eventos. Amán estaba seguro de que su complot sería exitoso, pero lo que no sabía era que Dios tenía otro plan. Dios estaba obrando a través de Ester, y a pesar del poder de Amán y del decreto de muerte, el destino del pueblo judío estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué piensas sobre cómo la fe y la oración jugaron un papel esencial en la historia de Ester? ¿Cómo puedes aplicar este principio de fe y oración en tu propia vida cuando enfrentas dificultades? Escríbelo en los comentarios. El complot de Amán parecía invencible, pero con la valentía y la fe de Ester, Dios demostró que ningún plan humano, por más poderoso que sea, puede prevalecer sobre su soberanía. Ester estaba lista para enfrentar el desafío, y el destino del pueblo judío estaba a punto de cambiar. Si esta historia te inspira, si te ha recordado la importancia de tener fe en medio de la adversidad, no dudes en suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber cómo esta historia impacta tu vida y qué lecciones has aprendido de la valentía y la fe de Ester. Ester es un ejemplo eterno de valentía, fe y liderazgo en tiempos de crisis. Su historia nos muestra cómo una mujer, enfrentando el peligro más grande de su vida, se mantuvo firme y tomó decisiones que cambiarían el destino de su pueblo para siempre. Para comprender la profundidad de su valentía, debemos explorar no solo lo que hizo, sino también cómo lo hizo y la fe que la sostuvo. Cuando Mardoqueo le envió el mensaje del terrible edicto de exterminio contra los judíos, Ester comprendió la gravedad de la situación. Esta no era una amenaza menor, sino un intento sistemático de aniquilar a su pueblo. Y aunque Ester tenía una posición privilegiada como reina, sabía que incluso ella no estaba exenta del peligro. En este momento crítico, tomó la decisión de buscar a Dios antes de actuar. Ester pidió a Mardoqueo que convocara a todos los judíos de Susa para ayunar y orar durante 3 días. Este no era un simple ayuno ritual, sino un clamor colectivo a Dios, una súplica para que interviniera en medio de una situación aparentemente imposible. Ester, por su parte, también ayunó junto a sus doncellas, mostrando que entendía que esta batalla no se libraría con estrategias humanas, sino con fe y dependencia total en Dios. Ester 4:16. Su decisión de ayunar y orar nos enseña una lección crucial: antes de enfrentarnos a desafíos importantes, debemos preparar nuestro espíritu. Ester sabía que su valentía por sí sola no sería suficiente. Necesitaba la guía divina para tomar el camino correcto y la fortaleza para enfrentar las posibles consecuencias. Entonces Ester dijo: si perezco, que perezca. Ester 4:16. Estas palabras resuenan con una valentía profunda y una confianza absoluta en Dios. Ester estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por el bienestar de su pueblo. En ellas encontramos un llamado a actuar con determinación y fe, sabiendo que a veces debemos enfrentarnos a situaciones difíciles, confiando en que Dios está con nosotros.
Imaginemos por un momento lo que Esther pudo haber sentido mientras se preparaba para presentarse ante el rey. La ley era clara, nadie, ni siquiera la reina, podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte. La única excepción era si el rey extendía su cetro, señal de gracia y aceptación. Esther 4:11. Esther sabía que su acción era un salto al vacío. Podía ser ejecutada en el acto, pero aún así decidió avanzar. Este es un momento que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos ante decisiones difíciles que requieren fe y valentía? ¿Estamos dispuestos a correr riesgos por lo que es correcto, incluso cuando no hay garantías de éxito? Cuando llegó el día, Esther se vistió con sus mejores ropas reales y entró al patio interior del palacio, un lugar reservado exclusivamente para los asuntos más importantes. Cada paso que daba era una declaración de valentía. Sabía que estaba rompiendo las reglas y que su vida estaba en peligro. Pero también sabía que el destino de su pueblo estaba en juego, y que Dios estaba con ella. Finalmente, el rey la vio y extendió su cetro. Esta pequeña acción, aparentemente insignificante, fue un momento crucial en la historia. Con este gesto, Esther no solo aseguró su vida, sino que también abrió la puerta para interceder por su pueblo. Esther 5:2. Aquí vemos cómo la fe en acción puede cambiar el curso de los eventos. El hecho de que Esther haya recibido favor del rey no fue una casualidad. Fue una demostración de que Dios estaba trabajando detrás de escena, moviendo los corazones y las circunstancias para cumplir su propósito. Este momento nos recuerda que cuando actuamos en fe, Dios puede abrir puertas que parecían cerradas. Esther no se apresuró a presentar su petición de inmediato. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete privado. Esta decisión muestra su sabiduría y su habilidad para manejar una situación delicada. Esther entendía la importancia del tiempo y el lugar correctos para hablar. Su enfoque nos enseña que, junto con la fe, debemos actuar con prudencia y estrategia. Mientras tanto, podemos imaginar a Amán sintiéndose complacido y confiado. Para él, ser invitado a un banquete privado con el rey y la reina era una muestra de su gran posición. Sin embargo, desconocía que Esther estaba trabajando en un plan mucho más grande, uno que pondría al descubierto sus verdaderas intenciones. Esther nos muestra que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es natural sentirse temeroso cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero lo que importa es cómo respondemos. Esther eligió responder con fe, confiando en que Dios guiaría cada paso de su camino. En nuestras propias vidas, enfrentamos decisiones que pueden parecer aterradoras o abrumadoras. Tal vez no estamos en un palacio real, pero todos tenemos momentos en los que debemos actuar con valentía. ¿Cómo respondemos cuando el miedo nos detiene? ¿Nos acercamos a Dios en busca de fortaleza y dirección, como lo hizo Esther? El ejemplo de Esther también nos invita a pensar en el impacto que nuestras decisiones pueden tener en los demás. Su disposición a arriesgar su vida no fue solo un acto personal de valentía, sino un acto de amor y sacrificio por su pueblo. Esto nos recuerda que nuestras acciones pueden influir en las vidas de quienes nos rodean, incluso de formas que no podemos prever. Al final, la decisión de Esther de buscar a Dios primero, actuar con valentía y ser estratégica en su enfoque marcó la diferencia. Su historia nos inspira a confiar en Dios en medio de los desafíos y a recordar que, incluso en las circunstancias más difíciles, Él tiene el control. Pausa y reflexión. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que requería fe y valentía? ¿Cómo te preparaste para enfrentarla? Esther nos muestra que cuando dependemos de Dios, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Este capítulo de la vida de Esther es un recordatorio de que el verdadero coraje nace de la fe. Así como ella dio un paso adelante en obediencia y confianza, también nosotros estamos llamados a hacerlo en nuestras propias vidas. Y aunque no siempre sabemos cuál será el resultado, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Si este mensaje te inspira, compártelo con alguien que necesite ánimo en este día. ¿Cómo aplicarías las lecciones de Esther en tu vida? Escríbelo en los comentarios y ayúdanos a compartir la esperanza de esta increíble historia. La historia de Esther culmina con una victoria extraordinaria, no solo para ella, sino para todo su pueblo. Su valentía,
sabiduría y fe transformaron lo que parecía ser un destino inevitable en una celebración de vida y esperanza. Tras decidir enfrentar al rey, Esther no actuó precipitadamente. En lugar de presentar directamente su caso, optó por una estrategia prudente y efectiva. Invitó al rey y a Amán a un banquete privado. Esto no solo captó la atención del rey, sino que también generó una atmósfera de confianza. Pero Esther no reveló su petición de inmediato. En lugar de eso, organizó un segundo banquete. En este segundo banquete, Esther finalmente expuso su verdadera identidad y explicó la amenaza que enfrentaban ella y su pueblo. Con valentía y emoción, le dijo al rey: «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, sea mi vida dada a mi petición, y mi pueblo a mi demanda». Esther 7, 3. Imagina por un momento la tensión en esa sala. Esther, con una mezcla de temor y determinación, reveló que el edicto que el rey había autorizado significaba la aniquilación de su pueblo, el pueblo judío, del cual ella formaba parte. El impacto de esta revelación fue inmediato y profundo. El rey Asuero, al comprender que había sido engañado por Amán, reaccionó con furia. Amán, quien había planeado exterminar al pueblo de Esther, enfrentó el juicio inmediato del rey. En un giro irónico del destino, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, Esther 7 y 10. Este desenlace no solo demuestra la justicia divina, sino también cómo Dios usa a personas valientes para revertir las situaciones más oscuras. Sin embargo, la amenaza no había desaparecido por completo. Aunque Amán fue eliminado, la ley persa dictaba que los edictos reales no podían ser anulados. Esto significaba que el decreto original que ordenaba la destrucción de los judíos seguía en efecto. Aquí es donde la sabiduría y el liderazgo de Esther y Mardoqueo brillaron nuevamente. Esther, mostrando una vez más su valentía, se presentó ante el rey para rogar por su pueblo. Con lágrimas en los ojos, suplicó: «Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece correcta la cosa delante del rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas de la trama de Amán». Esther 8, 5. Este momento nos muestra a una Esther que no solo actuaba con fe, sino también con una profunda empatía y amor por su pueblo. El rey, conmovido por la petición de Esther, permitió que Mardoqueo escribiera un nuevo edicto. Este decreto autorizaba a los judíos a defenderse y proteger sus vidas el día en que sus enemigos planeaban atacarlos. Así, el destino de los judíos cambió drásticamente. Lo que había sido un día destinado a la destrucción se convirtió en un día de victoria. Cuando llegó el día señalado, los judíos prevalecieron sobre sus enemigos. No solo lograron proteger sus vidas, sino que también establecieron un precedente de unidad y fortaleza. Este evento se convirtió en el origen de la festividad de Purim, una celebración que hasta el día de hoy recuerda la salvación del pueblo judío y la fidelidad de Dios. Y los judíos que estaban en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Edar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano al botín. Esther 9 y 15. Este detalle subraya la justicia con la que actuaron los judíos. No buscaron venganza ni ganancias materiales, sino que simplemente defendieron sus vidas y su dignidad. La festividad de Purim es mucho más que una celebración histórica. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede obrar para traer luz y esperanza. La historia de Esther no solo inspiró a su generación, sino que sigue siendo una fuente de fe y coraje para millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, hay una lección profunda en cómo Esther manejó esta situación. Ella no actuó impulsivamente ni se dejó llevar por el miedo. En cambio, buscó a Dios, usó su influencia sabiamente y tomó decisiones con una mezcla de valentía y sabiduría. Su fe fue el factor decisivo que permitió que ocurriera este milagro. Esther nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer imposibles de superar, la fe y la confianza en Dios pueden abrir puertas y cambiar destinos. Su historia es un testimonio de cómo un acto de valentía puede transformar no solo una vida, sino el destino de todo un pueblo. ¿Qué opinas de cómo Esther manejó esta situación? ¿Crees que su fe fue el factor decisivo? ¿En qué momentos de tu vida has sentido que Dios obró a través de ti o de alguien cercano para cambiar una situación difícil? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cómo puedes aplicar el ejemplo de Esther en tu vida diaria?
¿Qué situaciones enfrentas hoy que requieren valentía, fe y sabiduría? Escríbelo abajo, queremos leerte. La historia de Esther termina con un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra. La victoria que ella logró no fue solo una victoria política, sino una muestra de la fidelidad de Dios y el impacto que puede tener una persona dispuesta a actuar con fe. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser como Esther en los desafíos que enfrentas? La historia de Esther no es solo un relato antiguo, sino una poderosa lección que trasciende el tiempo. Nos muestra cómo Dios, en su soberanía, coloca a las personas en el lugar correcto en el momento adecuado, incluso cuando ellas mismas no lo entienden. Esther era una joven huérfana, una mujer común y corriente en muchos sentidos. Sin embargo, Dios la levantó para cambiar el destino de una nación. Piénsalo, Esther no buscó la grandeza. No pidió ser reina ni estar en una posición de influencia. Pero cuando llegó el momento de actuar, ella eligió ser valiente. Eligió confiar en Dios, incluso cuando el riesgo era su propia vida. Su famosa frase, si perezco, que perezca, Esther 4:16, no es solo una expresión de valentía, sino de rendición total a un propósito mayor. En esta historia, aprendemos que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino actuar con fe a pesar del miedo. Esther seguramente enfrentó dudas e incertidumbres. Sin embargo, eligió poner su confianza en Dios y dar un paso adelante cuando más se necesitaba. Y no solo fue su valentía lo que marcó la diferencia, sino también su sabiduría. Esther supo cuándo hablar y cuándo callar. Supo cómo ganarse la confianza del rey y cómo presentar su caso de manera estratégica. Nos recuerda que la fe y la acción trabajan juntas. Dios abre puertas, pero nosotros debemos estar dispuestos a atravesarlas con determinación. Esther también nos enseña la importancia de la comunidad. No enfrentó esta batalla sola. Involucró a su pueblo en oración y ayuno, reconociendo que la verdadera fuerza proviene de Dios y de la unidad. Esto nos recuerda que, en nuestros propios desafíos, no estamos solos. Hay poder en buscar apoyo, en rodearnos de personas que oren y luchen con nosotros. Ahora, te invito a reflexionar, ¿qué hubiera pasado si Esther hubiera decidido quedarse callada? ¿Qué destino habría tenido su pueblo si ella hubiera dejado que el miedo la paralizara? Esto nos lleva a una pregunta aún más importante, ¿qué situaciones en tu vida requieren que des un paso adelante con fe? Tal vez Dios te ha colocado exactamente donde estás para un propósito que aún no comprendes. El relato de Esther también es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos en que parece que todo está perdido, Dios está trabajando tras bambalinas, orquestando su plan perfecto. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su presencia es evidente en cada página. Nos enseña que, aunque no podamos ver a Dios en el momento, Él siempre está allí, guiándonos y proveyendo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de Esther? Primero, que nuestra identidad en Dios es clave. Esther supo quién era y actuó en consecuencia, confiando en que Dios la había llamado para ese momento. Segundo, que la oración y la fe nos dan la fortaleza para enfrentar los desafíos más grandes. Y tercero, que cada uno de nosotros tiene un propósito único, incluso en circunstancias que no entendemos por completo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas como Esther, valientes, llenas de fe, dispuestas a actuar con sabiduría y compasión. Tal vez no enfrentes un decreto de exterminio como Esther, pero puede que estés llamado a marcar la diferencia en tu familia, en tu comunidad o incluso en un ámbito más grande. ¿Hay algo en tu vida que te desafíe a actuar con valentía y fe como Esther? ¿Qué pasos podrías dar hoy para marcar la diferencia? ¿Cómo puedes inspirar a otros a través de tus acciones, tal como Esther inspiró a su pueblo? Piensa en ello y compártelo con nosotros en los comentarios. La historia de Esther nos deja una poderosa verdad, no importa cuán grande sea el desafío, ni cuán pequeña o insignificante puedas sentirte, Dios puede usar tu vida para cosas extraordinarias. No se trata de cuán preparados estamos, sino de cuán dispuestos estamos a confiar en Él. Así que, mientras cerramos esta historia, te animo a que recuerdes esto, hay un propósito para tu vida, y tu fe puede abrir caminos que nunca imaginaste. Esther nos muestra que, cuando entregamos todo a Dios, Él puede transformar lo ordinario en algo extraordinario.
¿Qué lección de la historia de Esther te impactó más? ¿Qué parte de su valentía, fe o sabiduría resuena contigo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la increíble historia de Esther. Su vida es un testimonio de cómo una sola persona, con fe y valentía, puede cambiar el curso de la historia. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Y no olvides compartir este mensaje de esperanza y valentía con el mundo. ¿Estás listo para actuar con fe y valentía en tu propia historia? ¿Qué desafíos estás enfrentando hoy que podrían convertirse en tu gran oportunidad? Déjanos tu respuesta abajo.